Los viernes por la noche siempre habían sido mi momento favorito de la semana. Después de 5 días de trabajo llenos de informes, fechas límite y reuniones interminables, finalmente podía permitirme un poco de relajación. Esa noche, los colegas decidieron organizar una pequeña fiesta en el bar Luz de Luna, ubicado en el centro de la ciudad. Este lugar era conocido por su ambiente acogedor, luces tenues y música de jazz que envolvía suavemente cada palabra y movimiento. Parecía que todo el mundo se ralentizaba, permitiéndonos disfrutar del momento. Estaba en la barra, disfrutando de mi cóctel favorito, cuando Javier, el nuevo jefe de nuestro departamento, se acercó al bar. A sus 40 años, Javier irradiaba confianza y cuidaba su aspecto. Su mirada penetrante siempre atraía la atención. Era el tipo de persona que hacía que todos se sintieran un poco inseguros a su alrededor, pero al mismo tiempo buscaban su aprobación. Su carisma era inigualable, y en él se percibía una fuerza latente que no intentaba demostrar, pero que era evidente. «Patricia, parece que siempre sabes cómo elegir la bebida adecuada», dijo él sonriendo. Le devolví la sonrisa, tratando de ocultar el leve sonrojo que provocaba su atención. «Es costumbre», respondí, sintiendo cómo mis mejillas se ruborizaban ligeramente. Iniciamos una conversación informal sobre el trabajo, discutiendo los logros del equipo, pero pronto la conversación se desvió hacia temas más personales. Javier resultó ser sorprendentemente conversador, hablando de su pasión por la música y de sus recientes vacaciones en la costa. Lo escuchaba, disfrutando de la facilidad de la conversación que no estaba relacionada con las obligaciones laborales. En un momento dado, cuando la charla giró hacia nuestros pasatiempos, él sugirió repentinamente: «¿Por qué no hacemos una pequeña apuesta sobre quién de nosotros terminará el proyecto más rápido?» Sus ojos brillaron con un destello travieso y sentí que la emoción se despertaba dentro de mí. «¿Y qué está en juego?», pregunté riendo. «Bueno, digamos que el ganador puede pedir cualquier deseo». Me guiñó un ojo y aunque sentí una ligera inquietud, acepté. Esta idea en tono de broma me pareció divertida e inofensiva. Después de todo, era solo un juego y estaba segura de que podría ganar. Sin embargo, algo en su tono y en su mirada me hizo preguntarme si había tomado la decisión demasiado precipitadamente. La fiesta continuó. Los colegas reían, intercambiaban historias y bebían vino, mientras de vez en cuando sentía la mirada fija de Javier sobre mí. En ese momento, aún no entendía cuán profundamente esa broma inocente me arrastraría. Todo parecía tan sencillo, tan natural. Después de todo, solo éramos colegas, y un poco de coqueteo en tono de juego no había hecho daño a nadie. Pero ya entonces comenzaba a surgir en mi corazón una vaga inquietud, una sensación de que había cruzado un límite que no debería haber pasado. Cuando me iba del bar, una extraña sensación no me dejaba en paz. Parecía que la noche había dejado algo más que una simple conversación agradable. Fue el primer paso hacia una dirección que aún no comprendía del todo. Y aunque en apariencia todo seguía igual, algo dentro de mí había cambiado, algo que ya no podía deshacerse. Ese juego, que parecía inofensivo, ya había comenzado a sumergirse lenta pero inexorablemente en mi vida, cambiándola de manera sutil pero inevitable. Habían pasado solo unos días desde esa fiesta, pero la sensación de que algo había cambiado no me abandonaba. La mañana del lunes me recibió con la rutina habitual: preparar rápidamente el café, apresurarme al trabajo, un montón de correos electrónicos que requerían una respuesta inmediata. Sin embargo, a pesar de todo eso, no podía deshacerme de la ligera ansiedad que se había instalado en mí desde aquella noche. Cuando llegué a la oficina, Javier ya estaba allí. Estaba de pie junto a su escritorio, revisando cuidadosamente algunos documentos, pero en cuanto entré, levantó la cabeza y atrapó mi mirada.
Su sonrisa de bienvenida era amigable, pero había algo más en ella, algo que no podía descifrar. «Buenos días, Patricia», dijo, y su voz sonó especialmente cálida. «Buenos días, Javier», respondí, esforzándome por no dar importancia a mis sensaciones. El día transcurrió en el ajetreo habitual. Me sumergí en el trabajo, tratando de no pensar en lo que me hacía sentir incómoda. Pero tan pronto como me apartaba del monitor, notaba que Javier parecía estar constantemente cerca. Pasaba por mi escritorio más a menudo de lo habitual. Me encontraba accidentalmente en la máquina de café o en el pasillo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que la tensión invisible entre nosotros crecía. En uno de esos momentos, se acercó a mí mientras me preparaba un café. Intercambiamos algunas palabras sobre el trabajo y, sin pensarlo, le recordé nuestra apuesta. «No lo he olvidado», dijo él. Su tono era ligero, pero sus ojos brillaban con un destello travieso. «Creo que es hora de empezar. ¿Qué opinas?» «Por supuesto», asentí, tratando de no dar importancia a su tono, aunque la inquietud crecía dentro de mí. Cuando regresé a mi escritorio, mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. «¿Qué tal una cena para discutir los detalles de nuestra apuesta?» Me quedé mirando la pantalla por un momento, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Fue inesperado, y no estaba segura de si debía aceptar. Sin embargo, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Por qué no? Es solo una cena, somos adultos, y yo podía mantener todo bajo control. Después de todo esto comenzó como una broma. «De acuerdo, vamos», respondí, esforzándome por ignorar la inquietud que volvía a levantarse dentro de mí. Esa noche nos encontramos en un pequeño restaurante llamado Dolce Vita, que estaba en las afueras de la ciudad. Ese lugar parecía perfecto para una cena tranquila, silencioso, con luz suave y un ambiente agradable. Cuando entré, Javier ya me esperaba en una mesa junto a la ventana. Me recibió con una sonrisa, y en sus ojos vi algo que me hizo sentir una ligera incomodidad. La cena comenzó con conversaciones informales sobre el trabajo y temas generales. Sin embargo, poco a poco, la conversación se fue desplazando hacia un terreno más personal. Javier preguntó sobre mis aficiones, intereses, sueños. Su atención era tan concentrada que comencé a sentirme un poco incómoda, pero al mismo tiempo no podía dejar de disfrutar de su interés. «¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres de la vida?», preguntó de repente. Su mirada se volvió seria, como si intentara ver el fondo de mi alma. «A veces», admití sin saber qué más responder. «Es importante», continuó él, inclinándose un poco más cerca, y su voz se volvió más baja. «Entender tus deseos, tus verdaderos objetivos. No querrás vivir una vida sin darte cuenta de eso, ¿verdad?». Sus palabras despertaron algo en mí. Comencé a sentir que nuestra conversación había superado hace tiempo el marco de una charla habitual. Javier parecía ser una persona que sabía exactamente lo que quería, y eso me impresionaba y asustaba al mismo tiempo. Cuando la cena llegó a su fin, Javier sugirió dar un paseo por el malecón, que estaba cerca del restaurante. Acepté, a pesar de la voz interior que me advertía que podría no ser la mejor idea. Caminamos a lo largo del agua, hablando en voz baja, y sentí cómo una fuerza invisible me atraía hacia él. Al llegar al puente, nos detuvimos, y de repente, Javier puso su mano sobre mi hombro. Me quedé inmóvil, pero no me aparté. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento sentí que estaba al borde de algo desconocido y peligroso. Pero en lugar de retroceder, me permití quedarme, sin saber que esa noche sería el primer paso hacia un camino del que ya no podría desviarme. Desde aquella noche en el malecón, cuando Javier tocó mi hombro, no pude deshacerme de la sensación de que entre nosotros había surgido un vínculo invisible. Ese vínculo me atraía hacia él, a pesar de mis dudas internas y la creciente ansiedad.
Durante la siguiente semana, nuestra comunicación en el trabajo se hizo aún más frecuente, pero ahora tenía un carácter diferente. Nos intercambiábamos miradas que duraban un poco más de lo habitual. Los toques casuales de manos al pasar documentos parecían intencionados, y su presencia llenaba cada vez más mis pensamientos. Esta vez no solo sugirió que nos viéramos, me invitó a cenar nuevamente en el restaurante Dolce Vita, como si ya se hubiera convertido en nuestro lugar. No sabía si era correcto aceptar, pero al mismo tiempo no encontraba la fuerza para rechazarlo. La voz interior seguía susurrando sobre las posibles consecuencias, pero ya no podía detenerme. Estaba demasiado atrapada en esa sensación de emoción. Finalmente, respondí, «De acuerdo». Cuando llegué al restaurante, Javier ya estaba allí. Eligió una mesa en un rincón, alejada de los otros comensales. La luz de la tarde iluminaba suavemente su rostro, haciéndolo aún más atractivo. Sentí una ligera emoción cuando nuestras miradas se cruzaron. «Te ves increíble», dijo él cuando me senté frente a él. «Gracias», respondí, sintiendo cómo su cumplido me hacía sonrojar un poco. La cena comenzó con temas habituales: trabajo, las últimas noticias, planes para el fin de semana. Pero todo parecía ser solo una introducción a algo más grande. En sus palabras se percibía una energía latente, una tensión que crecía con cada momento. En un punto, la conversación se desvió hacia nuestras vidas personales. Javier empezó a preguntarme qué me hacía feliz, qué era importante para mí en la vida. Sus preguntas eran inesperadas, pero tan profundas que no pude evitar responder con honestidad. Le hablé de mis sueños, de lo que me faltaba, de cómo a veces me sentía perdida. Él escuchaba atentamente, como si cada palabra mía fuera importante para él. «A veces», dije mirándolo a los ojos, «siento que me he quedado estancada, como si todos mis sueños se hubieran quedado atrás y ya no pudiera alcanzarlos». Javier se inclinó más cerca y su voz se volvió suave, casi un susurro. «La vida es demasiado corta para dejar los sueños atrás. Te mereces algo más, Patricia. Te mereces ser feliz». Esas palabras llegaron directamente a mi corazón. En ese momento, me di cuenta de que él estaba hablando de algo más que de mis sueños. En sus ojos leía comprensión, empatía y algo más, algo que me hizo sentir especial. Cuando la cena terminó, Javier sugirió que nos quedáramos un poco más, que tomáramos un postre y una copa de vino. Acepté, aunque en mi cabeza volvieron a aparecer pensamientos inquietantes. Pedimos un pequeño postre y una botella de vino. Con cada sorbo de vino, sentía cómo mis barreras comenzaban a derrumbarse y la tensión entre nosotros se volvía casi palpable. Cuando trajeron el postre, Javier hizo algo inesperado. Tomó una cucharada de crema con la cuchara y la acercó a mis labios. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar, pero sin pensarlo demasiado. Abrí la boca y me permití probarla. Fue extraño, pero no podía apartar la vista de sus ojos. Algo dentro de mí se dio vuelta y comprendí que había dado otro paso más hacia el borde. Después del postre, Javier sugirió dar un paseo, pero rechacé, sintiendo que debía volver a casa. No insistió, pero su mirada, llena de ternura y algo más, me hizo dudar de mi decisión. Nos despedimos en el restaurante y me dirigí a mi coche, sintiendo un ligero temblor en las manos. De camino a casa, mis pensamientos estaban confusos. Traté de entender mis sentimientos, pero todo lo que podía comprender era que me sentía cada vez más atraída por él. Sabía que este juego con fuego podría convertirse en algo mucho más grande de lo que podía imaginar, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí exigía continuar. Quería experimentar esto nuevamente, a pesar de todos los peligros. Cuando llegué a casa, solo tenía una cosa en mente. Algo había cambiado y ya no había vuelta atrás. Estaba al borde de algo desconocido,
y aunque el miedo me invadía, el deseo lo ahogaba, obligándome a dar un paso hacia el oscuro e inexplorado espacio que prometía algo más que emociones. Había pasado una semana desde esa cena, y mis pensamientos sobre Javier no me dejaban en paz ni un minuto. Intentaba concentrarme en el trabajo, en las cosas habituales, pero dentro de mí constantemente burbujeaba una mezcla de emociones que no podía controlar. Javier parecía haberse convertido en parte de mi existencia cotidiana. Su mirada, sus palabras, incluso su toque ligero, todo eso permanecía conmigo como algo significativo e inevitable. Cada día en el trabajo se convirtió en una prueba. Los encuentros con Javier parecían casuales, pero empecé a sospechar que no lo eran. En el ascensor, en el pasillo, en las escaleras. Cada vez que nos cruzábamos, sentía que entre nosotros surgía algo que era difícil de definir simplemente como simpatía. Sentía que una fuerza nos atraía el uno hacia el otro y que resistirse a ello era inútil. Un día, mientras trabajaba en mi escritorio, Javier se acercó a mí. Se inclinó un poco más cerca para entregarme algunos documentos y sentí su aliento en mi hombro. Fue solo un momento, pero provocó en mí una tormenta de emociones. Traté de no mostrar cuánto me afectó, pero mis manos empezaron a temblar ligeramente. ¿Estás bien? Su voz estaba llena de preocupación, pero en sus ojos vi algo más. Sí, solo estoy un poco cansada. Mentí, tratando de mantener la calma. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Sus palabras sonaron casi como una promesa, y sentí que algo dentro de mí se rendía. Esa noche recibí otro mensaje de él. ¿Qué te parece si nos vemos después del trabajo? Leí su mensaje una y otra vez, sin saber cómo responder. La voz interior gritaba que esto estaba mal, que estaba jugando con fuego, pero ya no podía detenerme. Estaba demasiado inmersa en esa sensación de emoción. Finalmente respondí, «Vamos». Nos encontramos en un pequeño café llamado Silencio, que estaba al otro lado de la ciudad, lejos de los lugares habituales. Era un lugar acogedor y tranquilo, con una iluminación suave y mesas de madera antiguas, y casi no había clientes. Al entrar, sentí cómo la atmósfera del café me envolvía, calmándome y al mismo tiempo fascinándome. Javier ya me esperaba en una de las mesas en la esquina. Me recibió con su característica sonrisa, que siempre me hacía sentir especial. «Me alegra que hayas venido», dijo cuando me senté frente a él. «Yo también», respondí, aunque en mi mente se arremolinaban pensamientos sobre lo que estaba haciendo. Pedimos café y nuestra conversación comenzó en un tono tranquilo. Javier era un conversador hábil y sentía cómo me relajaba más con cada minuto. Habló de su vida, de cómo a veces le costaba lidiar con el trabajo y de cómo valoraba esos momentos en los que podía simplemente ser él mismo. «¿Sabes, Patricia?», dijo mirándome con sincero interés. «Contigo me siento cómodo. Puedo ser honesto. Puedo hablar de lo que realmente importa». Sus palabras penetraron en lo más profundo de mi conciencia. Sentí cómo algo en mí se suavizaba y ya no podía ocultar lo que sentía por él. «Yo también me siento cómoda contigo, Javier», admití, sintiendo cómo mis palabras perdían el control. La conversación se volvió cada vez más personal. Hablamos de nuestros miedos, de lo que guardamos en lo más profundo de nosotros mismos. Él se abrió a mí de una manera que nadie lo había hecho antes. No era solo una charla, era una verdadera conexión de almas. Me di cuenta de que empezaba a confiar en él más que en mí misma. En un momento, Javier tomó mi mano entre las suyas. No la aparté. Su toque era ligero, pero me recorrieron escalofríos por todo el cuerpo. Nos miramos en silencio y entre nosotros surgió una quietud que no necesitaba palabras. Todo estaba claro sin ellas. «¿Sabes lo que estamos haciendo, Patricia?», preguntó en voz baja. Su voz estaba llena de sentimientos.
Lo sé, susurré en respuesta, comprendiendo que ya no tenía sentido fingir. Pasamos varias horas en ese café, y cuando llegó el momento de irnos, no quería soltar su mano. Pero la realidad comenzó a irrumpir en mi encanto. Salimos a la calle y el aire frío me devolvió bruscamente a la realidad. Recordé mi casa, a Miguel, todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, pero todo eso parecía tan lejano e irreal. Javier se ofreció a acompañarme hasta mi coche. Caminamos en silencio y sentí cómo la tensión entre nosotros aumentaba. Cuando llegamos a mi coche, se detuvo y sentí cómo su mirada me atravesaba por completo. «Patricia», empezó, pero se quedó en silencio, como si no encontrara las palabras. Lo miré, esperando que continuara, y de repente sentí cómo algo se rompía dentro de mí. Sabía que debía dar un paso atrás, pero en lugar de eso, di un paso hacia él, acercándome más. No esperó. Nuestros labios se encontraron y ese beso no fue como el anterior en el puente. Había más emociones, más certeza en él, como si ambos supiéramos que no podríamos detenernos más. Cuando el beso terminó, ambos nos quedamos allí, respirando con dificultad, mirándonos el uno al otro. Fue un momento en el que la realidad y el deseo se enfrentaron cara a cara. Sabía que ahora ya no había forma de volver atrás. «No quiero que te vayas», dijo Javier en voz baja, y en su voz no solo había una petición, sino algo más profundo. Pero entendí que debía dar un paso atrás antes de que todo se fuera demasiado lejos. Me aparté, aunque me costó mucho hacerlo. «Tengo que irme, Javier», susurré, tratando de contener el temblor en mi voz. Él no insistió, solo me miró con una sonrisa triste que parecía decir que lo entendía. Subí al coche y me alejé, sintiendo cómo mis manos temblaban en el volante. En mi mente resonaban sus palabras, su voz, su toque. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Cuando llegué a casa, me recibió el silencio. Miguel aún estaba en el trabajo y sentí alivio al no tener que explicar mi estado en ese momento. Fui a la habitación, me senté en la cama y sentí cómo las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas. Sabía que estaba caminando al borde de un precipicio, pero no sabía cómo detenerme. Después de aquella noche con Javier, me sentía como si estuviera al borde de dos mundos. Por un lado, estaba mi vida habitual, la casa, el trabajo, Miguel. Por otro, una nueva vida, llena de emociones prohibidas y una atracción peligrosa. Cada mañana me despertaba con un pesado sentimiento de culpa, pero en cuanto veía un mensaje de Javier o lo encontraba en la oficina, todas mis dudas desaparecían al instante. El tiempo que pasaba con Miguel se volvió distante. Seguíamos cenando juntos, hablando de asuntos cotidianos, pero cada vez más me sorprendía a mí misma pensando en otra persona. Se me hacía cada vez más difícil ocultar mi estado interior. Miguel empezó a notar los cambios en mí. Veía cómo me miraba con una preocupación inexpresada, pero seguía pretendiendo que todo estaba bien. Una noche, al regresar a casa después del trabajo, descubrí que Miguel me esperaba con una cena especialmente preparada para nosotros dos. Rara vez cocinaba, y esto fue una sorpresa agradable, pero no podía deshacerme de la sensación de que era su manera de intentar averiguar algo, de descubrir la verdad. Durante la cena, empezó una conversación que había temido escuchar durante mucho tiempo. «Patricia, ¿está pasando algo?», preguntó, mirándome con preocupación. «Has cambiado. No puedo evitar notarlo». Mi corazón empezó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. «¿Qué quieres decir?», le pregunté, intentando hablar con la mayor confianza posible. «Ya no eres la misma de antes. No sé qué está pasando, pero siento que me estás ocultando algo». Su voz estaba llena de sinceridad y sentí cómo la culpa dentro de mí crecía.
Quería decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Miguel no merecía mentiras, pero tampoco podía soportar la verdad. Me di cuenta de que estaba al borde de destruir nuestro matrimonio, pero ¿estaba realmente lista para admitirlo? Ante mí pasaron imágenes de nuestra vida juntos, todos los momentos en los que fuimos felices, y me dolió pensar que lo había destruido con mis acciones. Solo estoy cansada en el trabajo, finalmente dije, sintiendo que mis palabras sonaban demasiado débiles. El proyecto me está tomando mucho tiempo y energía. Miguel me miró fijamente durante un largo rato, y en su mirada se leía la duda, pero no insistió. Simplemente asintió con la cabeza y apartó su plato. Solo quiero que sepas que puedes contarme todo. Te quiero, Patricia, y me importa que seas feliz. Esas palabras me hirieron más que cualquier acusación. Miguel se preocupaba sinceramente por mí, y yo había traicionado su confianza. Me daba cuenta de que continuar con esta mentira era como bailar en el borde de un abismo, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí me atraía hacia Javier como un imán, y me sentía dependiente de esas emociones, a pesar de toda su fuerza destructiva. Al día siguiente, en la oficina, Javier volvió a encontrar la manera de estar cerca. Me invitó a almorzar en un pequeño café cercano. Acepté, aunque las palabras de Miguel seguían resonando en mi mente. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y Javier hablaba de asuntos laborales, pero sentía que entre nosotros había algo más, algo de lo que ninguno de los dos se atrevía a hablar. En un momento dado, Javier guardó silencio y me miró con esa mirada penetrante que ya conocía demasiado bien. ¿Sabes que pienso en ti todo el tiempo, Patricia?, dijo. Su voz era suave pero llena de emociones. Mis manos empezaron a temblar y me di cuenta de que ya no podía esconderme detrás de una máscara. Asentí, sin encontrar palabras, y Javier, al parecer, entendió que yo sentía lo mismo. No quiero que sufras, continuó, inclinándose más cerca. Pero no puedo seguir fingiendo que esto no significa nada. Ambos sabemos lo que está pasando. Esas palabras me sacudieron. Sabía que tenía razón, y al mismo tiempo entendía que nos dirigíamos a lo inevitable. Pero en cuanto intentaba imaginar lo que vendría después, el miedo me envolvía por completo. Estaba en el borde, y cada segundo me acercaba a la caída. Después del almuerzo, volví a la oficina, pero el trabajo no avanzaba. Mis pensamientos estaban consumidos por lo que había dicho Javier. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones: culpa, miedo, pasión. Sabía que cada nuevo paso me acercaba a algo irreversible. Cuando terminó el día, recibí otro mensaje de Javier. Quiero verte hoy, después del trabajo. Necesitamos hablar. Sabía que debía rechazar. Sabía que si iba a ese encuentro, ya no habría vuelta atrás. Pero en lugar de negarme, escribí un breve: de acuerdo. Esa noche, cuando salí de la oficina y me dirigí al lugar donde nos encontraríamos, sentía cómo cada célula de mi cuerpo temblaba de tensión. Sabía que estaba cometiendo un error, pero no podía detenerme. Era como bailar en el borde de un abismo, emocionante y peligroso. Y cuanto más me acercaba a Javier, más clara se volvía la certeza de que el baile estaba a punto de terminar en una caída, y ya no podría evitarlo. Estaba frente a la puerta de una pequeña casa de campo, donde Javier me había invitado para pasar el fin de semana. Era una salida corporativa organizada para los empleados de nuestro departamento. Cada vez que pensaba en que pasaríamos 2 días lejos de la ciudad, una mezcla de emoción y miedo crecía dentro de mí. Mirar la puerta frente a mí hacía que mi corazón latiera más rápido. Sabía que aquí sucedería algo importante. Pasé todo el día tratando de actuar como si todo estuviera bien. Con los compañeros de trabajo caminamos por el bosque, organizamos un picnic, discutimos sobre el trabajo, pero mis pensamientos siempre volvían a Javier. Cada vez que captaba su mirada, sentía cómo algo dentro de mí se quebraba.
Sabía que esa noche, cuando todos se retiraran a sus habitaciones, él encontraría la manera de pasar tiempo a solas conmigo. Al llegar la noche, la atmósfera en la casa cambió. Los empleados comenzaron a retirarse a sus habitaciones, cansados después de un día lleno de actividades. Traté de mantenerme lo más lejos posible de Javier, pero él siempre estaba cerca. Cuando los últimos compañeros se desearon buenas noches y se retiraron, sentí que en la casa se instalaba un extraño silencio lleno de expectativa. Subí a mi habitación tratando de no pensar en lo que podría suceder. Pero apenas cerré la puerta detrás de mí, escuché un suave golpe. Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía quién era. «Patricia», dijo en voz baja la voz de Javier al otro lado de la puerta. «¿Puedo entrar?» Abrí la puerta y él entró, cerrándola detrás de él. Estábamos en una pequeña habitación, iluminada solo por la suave luz de una lámpara de noche. No pude evitar notar cómo su mirada recorría la habitación, deteniéndose en la cama en el rincón. Se acercó más y sentí cómo mi cuerpo se tensaba. «¿Estás segura de que esto es una buena idea?», le pregunté, aunque sabía que ya había tomado mi decisión. «No», respondió él, acercándose tanto que podía sentir el calor de su cuerpo. «Pero sé que lo deseo». Sus palabras fueron directas, y eso me hizo sentir una ola de miedo y deseo al mismo tiempo. Estábamos a solo unos centímetros el uno del otro, y esa tensión, ese momento, parecía durar una eternidad. Sabía que debía detenerme, pero en lugar de eso, me incliné más cerca, y nuestros labios se encontraron en otro beso. El beso fue inevitable, casi desesperado. Ambos sabíamos que no era solo una debilidad pasajera. Había algo más en él, emociones reprimidas que finalmente salían a la superficie. Sentí cómo esas emociones nos envolvían y todo lo que sabía, todo lo que era importante hasta ese momento, se desvaneció. Cuando nos separamos, lo miré a los ojos y vi la misma mezcla de sentimientos que hervían en mí. Pasó su mano por mi cabello y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «Sé que esto está mal», susurró, su voz llena de contradicciones. «Pero no puedo detenerme». Asentí en silencio, entendiendo que él sentía lo mismo. Este momento era el límite, más allá del cual ya no había retorno. Pasamos la noche juntos, una noche llena de emociones positivas, pero también de culpa que gradualmente penetraba en cada rincón de mi conciencia. Era como un baile en la oscuridad, donde no había reglas ni límites, y cada paso nos acercaba al borde del abismo. Cuando finalmente amaneció, me desperté junto a Javier. La luz penetraba en la habitación a través de las cortinas, iluminando suavemente su rostro. Estaba dormido. Su respiración era regular y tranquila, pero sentía que dentro de mí todo se había dado vuelta. Lo miraba y comprendía que esa noche lo había cambiado todo. Me levanté en silencio, tratando de no despertarlo, y me acerqué a la ventana. Afuera se veía el bosque, y los primeros rayos del sol se filtraban entre los árboles, creando la ilusión de tranquilidad. Pero sabía que ese mundo ya no sería igual para mí. Comprendía que había avanzado demasiado y que ahora el camino de regreso era imposible. Cuando Javier despertó, me encontró junto a la ventana y en su mirada no había ni una pizca de arrepentimiento, pero sentía que algo entre nosotros había cambiado. Se acercó a mí, me abrazó y escuché su voz suave. «Patricia, pase lo que pase, tenemos que ser fuertes». Asentí, pero dentro de mí había un vacío. Sabía que ahora estábamos jugando un juego peligroso y que las apuestas eran demasiado altas. Nos esperaba una incertidumbre y cada paso que dábamos podía ser el último. Cuando salimos de la habitación, nos recibió el ruido habitual de la mañana. Los compañeros se preparaban para el desayuno, discutían los planes del día. Nadie sabía lo que había sucedido la noche anterior, pero sentía cómo mi vida empezaba a desmoronarse en pedazos.
En ese momento comprendí que el juego en el que nos habíamos involucrado no tenía ganadores. Ambos estábamos al borde, y solo el tiempo diría cómo terminaría todo. Pero una cosa estaba clara. Ya habíamos cruzado la línea, y todo se había vuelto mucho más complicado y peligroso de lo que parecía al principio. Después de aquella noche en la casa de campo, sentía que mi vida se estaba saliendo lentamente de control. Cada nuevo día traía consigo más preocupaciones y dudas. Mis encuentros con Javier continuaron, y cada momento que pasaba con él estaba impregnado de una mezcla de pasión y culpa. Pero cuanto más avanzaba nuestra relación, más me daba cuenta de que el frágil equilibrio que intentaba mantener estaba a punto de desmoronarse. Miguel, mi esposo, se volvía cada vez más sospechoso. Empezó a hacer más preguntas, a interesarse por dónde había estado y por qué llegaba tan tarde a casa. Un día, cuando regresé después de otra cita con Javier, noté cómo me miraba con preocupación y recelo. «Patricia», comenzó, tratando de ocultar su inquietud. «¿Te has vuelto a quedar trabajando hasta tarde? ¿Está todo bien?» Veía que intentaba ser comprensivo, pero detrás de sus palabras se escondía la desconfianza. Le sonreí y asentí, tratando de sonar lo más convincente posible. «Sí, todo está bien. Solo se han acumulado muchas cosas y me retrasé con los informes». Él asintió, pero sabía que sus dudas no desaparecieron. Sentía que sospechaba algo, pero que aún no estaba listo para hablar abiertamente al respecto. Poco después de esto, apareció en mi vida alguien que no esperaba encontrar. Luis era un viejo amigo mío, con quien alguna vez fui muy cercana, pero perdimos el contacto después de que me casé. Era una de esas personas en las que podía confiar incondicionalmente, y reencontrarme con él fue como un soplo de aire fresco en esta situación tan tensa. Nos encontramos por casualidad en un café donde solía ir a despejar mi mente. Él me reconoció de inmediato, y su sonrisa fue tan sincera y cálida que al instante me sentí un poco mejor. «Patricia, qué alegría verte», exclamó, abrazándome. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» Le devolví la sonrisa, sintiendo cómo mi corazón se aligeraba. «Luis, yo también me alegro de verte. Realmente ha pasado mucho tiempo». Nos sentamos en una mesa y pedimos café. La conversación comenzó con recuerdos del pasado, pero pronto notó que no era la misma de antes. «Te ves un poco abatida», dijo, inclinándose un poco más cerca. «¿Está pasando algo?» Sus palabras me tocaron en lo más profundo y sentí un nudo en la garganta. No podía contarle toda la verdad, pero necesitaba desahogarme. Le conté a Luis que en mi vida estaba ocurriendo algo complicado y confuso, sin entrar en detalles. Él escuchaba atentamente, sin interrumpirme, y cuando terminé, tomó mi mano. «Patricia, sé que eres fuerte, pero a veces incluso las personas fuertes necesitan ayuda. Si necesitas hablar o simplemente desahogarte, sabes que siempre estaré aquí para ti». Su apoyo me conmovió profundamente. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a asomarse a mis ojos, pero las contuve, negándoles salir. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que sucedía a mi alrededor, aún había personas que se preocupaban por mí. Continuamos reuniéndonos en ese café, y cada palabra de Luis, cada uno de sus consejos, me ayudaba a mantenerme a flote. Sin embargo, paralelamente a esos encuentros, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en mi vida. Empecé a recibir mensajes anónimos llenos de insinuaciones sobre mi relación con Javier. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero los mensajes se volvían cada vez más insistentes. «¿Crees que esto quedará en secreto?», decía uno de los mensajes. Otros eran aún más amenazantes. «Sé lo que estás haciendo. Pronto todos lo sabrán». Estos mensajes empezaron a infundir miedo en mí. No podía entender quién estaba detrás de ellos. Y lo que era aún más importante, ¿de dónde sabía esa persona sobre mi relación con Javier?
Empecé a mirar a mi alrededor en cada paso, sintiéndome observada constantemente. Cada vez que me encontraba con Javier, sentía que alguien nos estaba vigilando y eso me ponía nerviosa. En el trabajo, las cosas se complicaron aún más. Cada vez que me cruzaba con Javier, sentía que nuestras reuniones secretas ya no eran tan secretas. Los compañeros de trabajo empezaron a mirarme de manera diferente y sentía sus miradas sobre mí. La pánica crecía dentro de mí. Sabía que pronto sucedería algo que destruiría todo lo que intentaba mantener. Estos mensajes, las sospechas de Miguel, el extraño comportamiento de los compañeros de trabajo, todo esto encajaba en un rompecabezas que amenazaba con hacer colapsar mi vida. Pero a pesar de todo esto, seguía viendo a Javier como si no pudiera detenerme, como si fuera adicta a esas emociones, a esa tensión. Las reuniones con Luis se convirtieron en mi refugio, en el lugar donde podía, aunque fuera por un rato, olvidarme de lo que sucedía a mi alrededor. Pero cada vez que salía del café, la realidad volvía con todas sus preocupaciones y miedos. Sentía que la trampa en la que me había metido se cerraba y que no había escapatoria. Comprendía que el juego en el que nos habíamos involucrado Javier y yo se había vuelto mortalmente peligroso. Esos mensajes anónimos no dejaban lugar a dudas. Alguien sabía de nosotros y esa persona estaba dispuesta a destruir mi vida. Estaba en el borde, balanceándome entre el miedo y el deseo, entre la realidad y la ilusión, y sabía que cada paso podría ser el último. Todo comenzó con cambios apenas perceptibles. Los compañeros de trabajo empezaron a comportarse de manera diferente. Demasiadas sonrisas corteses, miradas de desconcierto, incómodos silencios en las conversaciones cuando yo entraba en la sala. Al principio, pensé que me lo estaba imaginando, que era solo mi paranoia por lo que estaba pasando entre Javier y yo. Pero pronto se hizo evidente que no era solo un juego de mi mente. Sentí que algo estaba mal cuando una mañana encontré un nuevo mensaje anónimo en mi teléfono. Todos ya lo saben. ¿Crees que puedes seguir jugando? Estas palabras hicieron que mi corazón latiera con fuerza en el pecho y mis manos se humedecieron por el sudor. Miré la pantalla del teléfono y me pareció que se me iba a resbalar de las manos. Alguien claramente sabía sobre mi romance con Javier y ahora amenazaba con revelar todo lo que estaba sucediendo a puertas cerradas. No sabía qué hacer. Todos mis instintos gritaban que tenía que hacer algo de inmediato, que no podía seguir callando y esperar que la situación se resolviera por sí sola. Sentía como el pánico empezaba a apoderarse de mí, pero traté de no dejarme llevar por él. Durante el resto del día en el trabajo, la tensión no hizo más que aumentar. Las miradas de mis compañeros se volvían cada vez más elocuentes. Ya no podía esconderme detrás de las tareas habituales. Todo lo que hacía me parecía sospechoso, como si cada uno de mis movimientos estuviera bajo observación. La confirmación definitiva de que mis temores eran reales llegó durante una de las reuniones. En la sala, llena de gente, noté cómo uno de los empleados, a quien conocía desde hacía bastante tiempo, me lanzó una mirada que no podía interpretarse de manera ambigua. Era una mirada llena de juicio y desprecio. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Él lo sabía. Y si él lo sabía, entonces los demás también. Después de la reunión, salí rápidamente de la sala, tratando de lidiar con las emociones que me abrumaban. En el pasillo me encontré con Javier. Su rostro estaba tenso. Sus ojos reflejaban preocupación. «Tenemos que hablar», susurró mirando a su alrededor. Encontramos un lugar apartado en una de las oficinas vacías, y yo, apenas conteniendo mi ansiedad, le pregunté, «¿Tú también lo sientes?» Como si todos a nuestro alrededor supieran algo. Javier asintió. Su expresión era sombría. Parecía que no había dormido en varias noches. «Sí, Patricia, y creo que alguien realmente lo sabe. No estoy seguro de quién es, pero tengo sospechas». Sus palabras solo aumentaron mi ansiedad.
Si incluso Javier, que generalmente era tan seguro y tranquilo, estaba preocupado, significaba que la situación era realmente grave. Comenzamos a discutir qué hacer a continuación, pero cada opción parecía peor que la anterior. ¿Confesarse? Eso destruiría todo. ¿Seguir mintiendo? Eso inevitablemente conduciría al desastre. Nuestra conversación fue interrumpida por un golpe inesperado en la puerta. Nos apartamos rápidamente el uno del otro y Javier salió de la oficina, dejándome sola con mis pensamientos. Regresé a mi escritorio, pero no podía concentrarme en el trabajo. Mis pensamientos estaban desordenados, atrapados en una trampa. Cada movimiento, cada sonido en la oficina me parecía sospechoso. No sabía quién podía ser este observador anónimo, pero entendía que estaba jugando conmigo, probando mi reacción. Al final del día, cuando ya estaba a punto de irme, uno de mis compañeros, a quien consideraba un amigo, se me acercó. Su rostro estaba sombrío y sentí cómo el miedo volvía a invadirme. «Patricia, ¿puedo hablar contigo un minuto?», preguntó, tratando de mantener un tono neutral. Salimos a la calle y él, sin mirarme, comenzó a hablar. No sé cómo sucedió, pero en la oficina circulan rumores. Y, sinceramente, deberías tener cuidado. Alguien claramente está tratando de hacerte daño, y esto puede terminar muy mal. Sus palabras me golpearon como un rayo. Los rumores ya se habían extendido por la oficina, y ahora podían destruir todo lo que había construido durante años. ¿Quién es? ¿Quién lo sabe?, pregunté, tratando de no mostrar mi miedo. «No estoy seguro», respondió finalmente mirándome a los ojos. «Pero dicen que es alguien de tu círculo cercano, alguien en quien confías». Estas palabras me dejaron paralizada. ¿Alguien en quien confiaba? Miré a mi alrededor, sintiendo cómo mi mundo empezaba a desmoronarse. Ahora no podía confiar en nadie. Todo lo que me parecía estable y seguro comenzaba a desmoronarse en pedazos. Cuando volví a casa, estaba en tensión. Miguel, como de costumbre, estaba en casa y me esperaba. Su presencia, que antes era para mí una fuente de consuelo, ahora solo aumentaba mi ansiedad. Veía que él percibía mi tensión, pero no decía nada, como si esperara que yo misma me abriera. Pasé la noche dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. Cada mensaje anónimo, cada mirada de los compañeros de trabajo, cada detalle que había pasado por alto, ahora revivían en mi mente, formando un todo. Estaba atrapada, y la única salida parecía ser el colapso de todo lo que tan desesperadamente intentaba mantener. Al día siguiente, recibí otro mensaje. «Ya no podrás esconderte. Lo contaré todo». Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sentí como algo se rompía dentro de mí. En ese momento comprendí que el final era inevitable. El desenmascaramiento era solo cuestión de tiempo, y todo lo que podía hacer era prepararme para ello. Me esperaban días llenos de miedo y expectativas, y sabía que pronto todas las máscaras serían arrancadas. Los días posteriores al último mensaje anónimo fueron una auténtica pesadilla. Iba a trabajar tratando de mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro estaba sumida en el pánico. Cada mañana, al despertar, sentía que estaba un paso más cerca de un inevitable desenlace. Los compañeros en la oficina claramente sabían algo, o al menos lo sospechaban. Todas las conversaciones se detenían en cuanto entraba en una habitación, y eso solo hacía que todo empeorara. Pero lo más aterrador fue que Miguel, mi esposo, comenzó a expresar abiertamente su descontento y sus sospechas. Hasta hace poco, había sido tranquilo y atento, pero ahora sus miradas se volvían cada vez más desconfiadas y sus preguntas cada vez más directas. Una noche, cuando regresé a casa, Miguel me estaba esperando en la cocina. Su rostro estaba tenso, parecía como si se estuviera preparando para algo desagradable. Sostenía una copa de vino en la mano,
Pero en esta ocasión, su mirada no era relajada como de costumbre. «Necesitamos hablar», comenzó tratando de mantener la calma, pero podía sentir la ira contenida detrás de sus palabras. «Por supuesto», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Miguel dejó la copa sobre la mesa y me miró con una expresión que me dejó sin aliento. «¿Qué está pasando, Patricia?», preguntó. Su voz era baja pero cargada de tensión. «¿Me estás ocultando algo? Sé que algo anda mal. He notado que últimamente siempre estás distraída, llegas tarde a casa, y ya no puedo fingir que todo está bien». Sus palabras me atravesaron como una daga. Sentí como algo se rompía dentro de mí. La mentira que había tejido cuidadosamente alrededor de nuestra vida comenzaba a desmoronarse, pero no sabía qué decir. En mi mente giraban 1000 excusas, pero ninguna parecía apropiada. «Miguel, no es lo que piensas», comencé, pero él me interrumpió bruscamente. «¿No es lo que pienso?». Su voz estaba llena de amargura. «Entonces explícame qué es. ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué ya no eres la misma?». «No te reconozco, Patricia». Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Sabía que tenía razón. Realmente había cambiado, y esos cambios habían sido causados por lo que estaba sucediendo entre Javier y yo. Pero, ¿cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía confesarle que lo había traicionado? Yo solo... No encontraba las palabras. Se me atragantaron en la garganta y sentí cómo las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas. Miguel se acercó a mí, su rostro lleno de dolor. «Patricia, por favor, dime la verdad». Su voz era suave, casi suplicante. «Ya no puedo vivir en esta tensión. Si me amas, si queda algo entre nosotros, dime la verdad». Sus palabras me atravesaron hasta lo más profundo. Lo miré, dándome cuenta de que había llegado el momento de la verdad. No podía seguir mintiendo, pero decir la verdad era equivalente a destruir todo lo que habíamos construido juntos. Comprendí que, cualquiera que fuera mi respuesta, causaría dolor. Empecé, pero las palabras nuevamente se atascaron en mi garganta. No podía continuar. Miguel, al ver mi estado, dio un paso atrás. En sus ojos apareció una expresión de dolor. «¿No quieres decirme nada?». Su voz se volvió fría. «Has elegido a Javier, ¿verdad?». Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón. ¿Cómo lo había descubierto? ¿O era solo una suposición basada en lo que había visto y oído? Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. «¿Cómo lo sabes?», susurré finalmente, dándome cuenta de que ya no tenía sentido seguir ocultándolo. Miguel rió, pero en su risa no había ni un atisbo de alegría. «No fue difícil de entender, Patricia», respondió. «¿Crees que no noté nada? Tu frialdad, tus retrasos en el trabajo, tus llamadas secretas. Todo encajaba en una misma imagen. No quería creerlo, pero ya no puedo engañarme a mí mismo». Me quedé mirándolo, incapaz de encontrar excusas. La mentira que había tejido tan cuidadosamente ahora estaba al descubierto. Veía en sus ojos el dolor y la decepción, y sabía que todo había terminado. «Miguel, lo siento tanto», comencé, pero él me detuvo con un gesto de la mano. «No, Patricia, no te disculpes». Su voz era fría. «Has hecho tu elección. Ahora yo haré la mía». Esas palabras sonaron como una sentencia. Miguel se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola. Oí cómo subía las escaleras y sentí cómo una ola de desesperación me envolvía. Sabía que estaba empacando sus cosas, que nuestro matrimonio había terminado en ese momento. No supe cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído, se había derrumbado en un instante. Había traicionado a la persona que más me había amado en el mundo, y ahora me encontraba sola, enfrentando las consecuencias de mis errores. Cuando Miguel bajó con una maleta, no dijo una palabra.
Me quedé parada en la puerta, observando cómo se iba. La última mirada que me lanzó estaba llena de dolor y decepción. Sabía que esa mirada me perseguiría por el resto de mi vida. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé en la casa vacía, donde cada rincón me recordaba lo que había perdido. Por dentro, estaba vacía. Había hecho mi elección y ahora tenía que vivir con sus consecuencias. Después de que Miguel se fue, mi casa se convirtió en un desierto. Las habitaciones, que alguna vez estuvieron llenas de risas y calidez, ahora parecían ajenas y frías. Pasé los primeros días en completa soledad, tratando de asimilar lo que había sucedido y lo que había hecho con mi vida. Dentro de mí había un vacío que nada podía llenar. Me daba cuenta de que había destruido todo lo que realmente importaba para mí y ahora estaba pagando el precio. En el trabajo, las cosas siguieron en picada. Poco después de que Miguel se fue, los rumores sobre mi relación con Javier finalmente salieron a la superficie. Alguien, tal vez ese observador anónimo, finalmente reveló nuestro secreto. Toda la oficina sabía lo nuestro y lo sentía en cada mirada, en cada murmullo a mis espaldas. Javier, al enterarse de que nuestra relación se había vuelto de dominio público, intentó hablar conmigo. Nos encontramos en uno de esos mismos cafés donde todo había comenzado. Pero ahora, la atmósfera era completamente diferente. En lugar de ligereza y coqueteo, entre nosotros flotaba una pesadez abrumadora de la realidad. No quería que todo terminara así, dijo, evitando mi mirada. Yo permanecía en silencio, sin saber qué decir. Dentro de mí hervía una mezcla de emociones: desilusión, dolor, culpa. Pero sobre todo, sentía que todo lo que había entre nosotros ahora estaba destruido. Ese fuego que antes ardía tan intensamente entre nosotros, ahora se había extinguido, dejando solo cenizas. «Quizás deberíamos haberlo detenido antes», continuó Javier, finalmente mirándome a los ojos. Fuimos demasiado lejos. Sus palabras eran ciertas, pero no podía soportarlas. Sabía que tenía razón, sabía que habíamos cometido un error, pero esa verdad era demasiado dolorosa para mí. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar, pero me obligué a contenerme. «¿Y ahora qué?», pregunté, aunque sabía cuál sería la respuesta. Javier suspiró y miró hacia un lado, como si buscara respuestas en la taza de café frente a él. «Creo que deberíamos terminar con esto», dijo en voz baja. «Todo se ha vuelto demasiado complicado. Perdimos el control de la situación». Esas palabras, aunque esperadas, aún me hirieron profundamente. Sabía que tenía razón, pero todo en mi interior gritaba en contra de esta decisión. Me sentía perdida, abandonada a merced del destino, como si todas mis esperanzas y sueños se estuvieran desmoronando frente a mis ojos. «¿Y qué pasará ahora con el trabajo?», pregunté, tratando de recuperar al menos una pizca de control. «Voy a trasladarme a otra oficina», respondió Javier, finalmente encontrando mi mirada. «Creo que será lo mejor para todos». Asentí, pero por dentro estaba vacía. El trabajo, que alguna vez fue mi razón de ser, ahora parecía insípido y ajeno. Sabía que lo había perdido todo: a mi esposo, el amor, incluso el respeto de mis colegas. Me quedé sola en este caos que yo misma había creado. Pasaron varias semanas y traté de reconstruirme pieza por pieza, pero no fue fácil. La vida se convirtió en una sucesión de acciones rutinarias que realizaba automáticamente. Mañanas, trabajo, noches, todo se fusionaba en una masa gris, carente de sentido. No podía deshacerme de la sensación de que todo lo que alguna vez tuve ahora estaba perdido para siempre. Miguel solicitó el divorcio. Los papeles llegaron de manera inesperada, aunque entendía que era inevitable. Al firmarlos, sentí cómo se rompía el último hilo que me unía al pasado. Ahora estaba libre, pero esa libertad no traía alivio. En lugar de eso,
sentía que caía en un abismo de soledad y arrepentimiento. Cuando Javier se fue, comprendí que nuestra historia se había convertido en una lección para mí, una lección por la que había tenido que pagar un precio demasiado alto. Al final, todo lo que parecía tan importante y emocionante resultó ser una tragedia. Mi corazón estaba roto y sabía que el camino hacia la sanación sería largo y doloroso. Al quedarme sola, me di cuenta de que los errores que cometemos no siempre pueden ser corregidos. Perdí demasiado y entendí que, en la búsqueda de placeres efímeros, es posible destruir todo lo que realmente tiene valor. Sentada en la cocina vacía, miraba la casa desierta y comprendía que nada volvería a ser como antes. Cometí un error por el cual tuve que pagar con todo lo que tenía. Y ahora, no me quedaba más que vivir con eso, entendiendo que fui yo quien destruyó mi propia vida.